Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo 2020 Elecciones en Estados Unidos. Hoy nos acompaña un invitado, pero de lujo, a quien agradecemos su presencia. Me refiero al ex embajador de Chile ante Naciones Unidas, don Juan Gabriel Valdés, ex embajador de Chile en Estados Unidos, ex ministro de Relaciones Exteriores, PhD en Ciencia Política de la Universidad de Princeton y actual director de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales de la Universidad de Chile. Agradecemos especialmente que esté hoy, el día en que se realizará el primer debate en unas pocas horas más entre el presidente Trump y el candidato y ex vicepresidente Joe Biden. Para presentar y introducir la conversación, como siempre, Alberto Rojas, director del Observatorio Internacionales de la Universidad Finisterre, les dará la bienvenida y hará una introducción de este interesante tema que lo centraremos en la política exterior en Estados Unidos y su liderazgo mundial. Alberto, muy buenas tardes. Hola Lorena, muy buenas tardes, muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo evidentemente a don Juan Gabriel Valdés por su tiempo, por la disposición a compartir con nosotros este conversatorio acerca de las elecciones en Estados Unidos. Esta ya es la tercera sesión de este ciclo que iniciamos con los temas locales en Estados Unidos y su impacto en los comicios. Posteriormente hablamos acerca de el tema de cómo está la relación entre Estados Unidos y América Latina y cómo podría cambiar. Y hoy quisiéramos hablar acerca de la situación de la política exterior estadounidense, sobre todo desde 2017 a la fecha. En ese entonces, en enero de ese año, Donald Trump llegó a la Casa Blanca, marcando un giro y un contraste muy fuerte, muy profundo con lo que había sido su predecesor, Barack Obama, en distintos temas, desde la economía, la relación con los medios y ciertamente la política exterior. Y a lo largo de estos años lo que hemos visto ha sido una aproximación a los grandes temas internacionales, muchas veces a través de decisiones que de repente pueden ser un poco contradictorias, tal vez más mediáticas que significativas en términos de los objetivos logrados. Entonces, para abrir este conversatorio, me gustaría preguntarle, don Juan Gabriel, ¿usted qué visión tiene de la política exterior estadounidense de la administración Trump? ¿Hay una estrategia articulada, sólida, o estamos viendo más bien una aproximación al tema internacional a través de casos a casos, o incluso un tema más bien personalista? Bueno, en primer lugar yo quisiera agradecer la invitación, agradezco a Alberto y agradezco a la universidad por invitarme. No es la primera vez que estoy en la Universidad Finisterre y he tenido la oportunidad de encontrarme ahí con personas muy interesantes y muy interesadas en la política exterior y en los temas internacionales. Por lo tanto, es un agrado estar hoy día aquí. Estoy desde Valdivia, donde hay un temporal muy fuerte. Espero que esto no nos interrumpa ninguna comunicación. Esperemos. Esperemos. Ahora, con respecto a la pregunta, yo creo que es efectivo decir que la elección de Donald Trump inició una fase completamente diferente en la mayoría de los aspectos de lo que había sido la política de sus antecesores, a contar incluso desde el mismo presidente Clinton, incluyendo, por cierto, al presidente George Bush y, por cierto, Obama. El presidente Trump ha tenido para él el problema quizás de que algunos de sus principales colaboradores en materia de política exterior han publicado recientemente libros en los cuales relatan con cierto nivel de detalle la precariedad de la toma de decisiones, la improvisación y los niveles de voluntarismo y de arbitrariedad que existe en la forma como estos procesos se articulan entre sí. El más conocido es el libro de John Bolton, alguien que nadie puede sospechar de haber sido una persona contraria a Trump, sino que al contrario. John Bolton es un republicano de la línea más dura, un enemigo jurado de las Naciones Unidas, donde fue embajador, y una persona que ha sido muy crítico de todas las políticas de los demócratas en el periodo pasado. El libro de John Bolton es una demostración de cómo Bolton mismo se convence que el presidente Trump no necesita asesores,
Menos aún necesita instituciones que le permitan participar en un proceso de decisión colectiva y que sus decisiones son tomadas sobre la base de instintos y tincadas, para decirlo en chileno, que ocurren de vez en cuando y que pueden llevarlo a acusar al presidente de Corea del Norte de ser un niño atómico o un bebé atómico, hasta transformarlo en un amigo con el cual se escriben cartas que son francamente de gran amistad. Entonces, el proceso de improvisación de la política exterior tiene consecuencias institucionales que no son menores. Si ustedes me permiten, yo puedo contar una experiencia personal. Por Yo favor. conocí y conozco el Departamento de Estado desde los 20 años. La primera vez que pisé el Departamento de Estado no debo haber tenido más de 23 años. Y desde entonces lo he visitado centenares de veces. Y durante el periodo en que fui embajador en Washington era un lugar como es normal para cualquier embajador de permanente presencia. Me impresionó muchísimo ir a ver el Departamento de Estado durante el periodo del presidente Trump. Lo fui a ver no como embajador de Chile, sino que como alguien que estaba en ese momento prestando un servicio en Naciones Unidas y tuve que ir a hablar con la gente del equipo africano del Departamento de Estado. Y me dijeron que fuera a ver a los latinoamericanos porque habían preguntado por mí. Y descubrí que los habían echado a todos. Vale decir, no había ninguna de las personas que trabajó con nosotros en el periodo de Obama estaba ya en el cargo en el periodo del presidente Trump. El que mejor había salido embajador en un país latinoamericano de Centroamérica, pero el departamento era un espacio vacío. Me encontré con piezas cerradas, con lugares donde los avisos que habían afuera indicando el nombre del ocupante habían sido sacados. El Departamento de Estado es un departamento extraordinariamente deprimido, donde no hay capacidad de toma de decisiones porque no hay llegada a donde se debe llegar, que es la Casa Blanca y es el Consejo Nacional de Seguridad. Si el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, que es John Bolton, denuncia lo que denunció en su libro, ustedes se pueden imaginar entonces que en realidad desde el punto de vista de una institucionalidad que Estados Unidos creó desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte, que es el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional que articula las políticas exteriores con el resto de los ministerios, la verdad es que el cuadro es lo llena uno de perplejidad. Tengo que agregar que la relación del presidente Trump con sus generales en el Pentágono no ha sido la mejor. Y por lo tanto ha habido una tensión también muy fuerte con algunas personalidades importantes en el marco de la defensa de los Estados Unidos. Si a eso uno agrega las peleas con el FBI y las descalificaciones públicas que el presidente ha hecho de la CIA, naturalmente que todo el aparato exterior está resentido y está muy disponible para un grupo de personas que están instaladas en la Casa Blanca y que son el grupo más cercano del presidente, pero es el presidente mismo. Quizás la mejor expresión de todas es que es su yerno, el señor Kushner, el que está diseñando la política hacia el Medio Oriente, que es, como todos sabemos, el lugar principal de acción de los Estados Unidos en el mundo internacional hoy día. Por lo tanto, la pregunta es sí, ha habido un cambio brutal. ¿Cómo se explica ese cambio? ¿Tiene una estrategia? No parece tenerla. Hay un manejo del presidente que tiene mucho que ver con política interna. Si uno piensa en la política hacia Venezuela, por ejemplo, y la cantidad de amenazas de acción dura y firme hacia Venezuela que se han hecho y que no se han cumplido, uno ve que en realidad eso tiene mucho más que ver con la comunidad de la Florida y el voto de la Florida que lo que es en términos de una política que logre efectos reales en, de alguna manera, reducir a Maduro y a su régimen dictatorial. Por lo tanto, hay un cuadro muy lleno de perplejidades que va a tener que cambiar o se va a mantener y va a ir marcando, en el caso que Trump gane la elección nuevamente, un cuadro de deterioro de la influencia de los Estados Unidos en el mundo. Un instituto tan conservador como el Instituto Cato, hace pocos días atrás emitió un informe en Washington donde decía que lo más grave que hacía Trump era de dejar fuera de juego a sus propios aliados y que en realidad sus propios aliados habían perdido la confianza en la posibilidad de trabajar con Estados Unidos en ninguna línea estratégica de mediano o de largo plazo. Espero que eso conteste la pregunta. Sin duda, y deja planteado otros temas. Da la sensación de que este escenario de política exterior es una combinación bastante volátil
entre un Departamento de Estado deprimido, desmantelado en muchos aspectos, una Casa Blanca en la cual el presidente no es una persona que tenga un manejo de la política exterior, que por un lado tiene un conjunto de asesores a los cuales probablemente no escucha mucho, y otro grupo de asesores, tal vez más cercanos, usted mismo lo planteaba, sus familiares, a los cuales sí presta atención. Dicho eso, de algún modo esto explica esta percepción de que Donald Trump rechaza el gran concepto del multilateralismo. Sí, yo en primer lugar creo que el multilateralismo como concepto y como forma de acción de Estados Unidos se pone en cuestión en el mismo momento en que termina la Guerra Fría. Es decir, el fin de la Guerra Fría que le da a Estados Unidos un poder omnímodo aparentemente sobre el mundo, en el sentido de que aparece como la única gran potencia, la gran superpotencia, se encuentra con que si bien tiene todo el poder, no tiene ninguna claridad estratégica sobre qué hacer con ese poder. Mientras que en el pasado Estados Unidos decidió que su poder, después con Franklin Delano Roosevelt y después de la Segunda Guerra Mundial, su poder debía estructurarlo en torno a la organización de un sistema de instituciones que permitieran que los aliados de Estados Unidos tuvieran predominancia, que se expandieran los mercados, se expandiera la libertad de comercio y de empresa y se expandiera la democracia liberal. Esa visión del mundo que tenía Roosevelt y que se expresa en el sistema internacional que se denomina el sistema liberal internacional y que se expresa en Naciones Unidas y en las organizaciones de toda naturaleza que se generan a partir de la iniciativa de Estados Unidos, no solamente las de Bretton Woods, sino que hay que pensar que es Estados Unidos el que organizó la Organización Mundial de Comercio, una organización que Trump define como enemiga. En ese cuadro, entonces, naturalmente que el primer problema surge después de la Guerra Fría, en que Estados Unidos no sabe qué hacer con ese mundo. Si uno piensa en lo que sigue es las acciones humanitarias digamos, en la antigua Yugoslavia y la participación de Estados Unidos en ese proceso. Luego hay algunas acciones perdidas y atrabiliarias en África, que terminan en tragedia, muchas de ellas. Somalia. Somalia, por ejemplo. Luego viene el tema de Irak. La primera guerra de Irak, sin duda que es una guerra autorizada, legal y desde el punto de vista político es una guerra multilateral. El presidente George Bush padre consigue el apoyo de Naciones Unidas y consigue desarrollar una guerra que en realidad era una reacción ante una agresión de Saddam Hussein en contra de Kuwait. Pero luego, de nuevo viene el fenómeno del 11 de septiembre, y el fenómeno del 11 de septiembre lanza una serie de acciones que no tienen ninguna relación con el mundo multilateral. Yo estaba de embajador en Naciones Unidas cuando, como reacción al 11 de septiembre, en Nueva York, Estados Unidos estableció el control de todos los financiamientos que podían estar siendo orientados hacia el terrorismo. Y por lo tanto hizo aprobar en el Consejo de Seguridad normativa, legislación, que obligaba a todos los países a entregar información de sus bancos centrales, a requerimiento del Consejo de Seguridad. Y yo todavía recuerdo la cara del ministro de Hacienda, o por lo menos la voz del ministro de Hacienda de Chile, cuando lo llamé para decirle que tenía que estar disponible para entregar la siguiente lista de preguntas que estaba haciendo en ese momento el Consejo de Seguridad. En ese minuto, Estados Unidos se dio cuenta que necesitaba del resto del mundo para combatir el terrorismo. Pero fue el último aleteo, porque luego de eso vino la invasión a Afganistán y la invasión a Irak, que a mi juicio es el principal o es la primera gran derrota del sistema multilateral construido después de la Segunda Guerra y que es el gesto más irracional que ha cometido Estados Unidos en muchas décadas, incluso más que el de Vietnam, porque el de Vietnam se daba en un marco en el cual había una guerra fría con una potencia que era claramente amenazante, que era la Unión Soviética, y un cuadro en el cual no se sabía el comportamiento chino frente a lo que iba a ocurrir en el resto del Asia. Pero en el cuadro de Irak, la guerra de Irak es un acto perfectamente irracional que destruye no solamente la credibilidad de Estados Unidos en ese momento, sino que la capacidad de Estados Unidos de articular a sus aliados. De ahí para acá hay intentos de recuperación de lo multilateral. Obama intenta trabajar lo multilateral, por ejemplo, en el tema medioambiental, con el Acuerdo de París,
intenta buscar formas de trabajar en el tema de las pandemias en materia multilateral y crea de hecho una oficina de pandemias en la Casa Blanca, que dicho sea de paso, es desarmada inmediatamente por Trump tan pronto llega al gobierno para encontrarse luego con lo que pasó. Pero hay un intento de Obama de reactivar ciertas áreas de lo multilateral, de la cooperación internacional, sin que eso signifique ni darle fuerza a Naciones Unidas ni hacerle una reforma fundamental como la que hay que hacer si uno quiere que eso funcione. Trump, en cambio, termina definitivamente con la ilusión de lo multilateral y se retira de... Obama intenta también el famoso acuerdo transpacífico, el Trans-Pacific Partnership, el TPP. Pero Trump se sale del TPP, se sale del Acuerdo Climático de París, bota a la basura el acuerdo con Irán en materia de bombas nucleares, se sale de los tratados de misiles de campo medio con Rusia, termina con la UNESCO, con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud y con el acuerdo de cielos abiertos que había suscrito Estados Unidos en el marco de Naciones Unidas. Es decir, esa es una lista corta de lo que ha hecho Trump en el sentido de cortar la relación de Estados Unidos en el mundo multilateral. ¿Cómo recuperar eso? ¿Cómo rearmar esa red, que en realidad eran redes de instituciones organizadas y creadas por Estados Unidos? Muchas de ellas creadas, debo decir abiertamente, en su propio beneficio, y que hoy día han sido desarmadas sin que tengamos claro cómo pueden ellas recuperarse. Quizás para nosotros el caso más claro es el del famoso Trans-Pacific Partnership, el TPP, en el cual Chile tuvo la iniciativa de poder reponerlo con 11 socios de manera importante, pero hay que decir de que el TPP estaba pensado para aislar a China y para poner a China en una situación de dificultad porque la obligaba a cumplir con ciertos principios de materia comercial y en materia financiera y en materia de inversiones que China no estaba en condiciones de cumplir. Por lo tanto, Estados Unidos se disparó en el tobillo al salir del TPP. Hoy día tiene que negociar directamente con China y no está consiguiendo nada de lo que habría conseguido si hubiera tenido el TPP con todos los países asiáticos y estos 2 latinoamericanos o 3 latinoamericanos metidos dentro. Así que sí, es una destrucción del sistema multilateral montado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Tomando algo que usted mencionaba acerca de la relación con los aliados, uno de los aspectos que parece más afectado es la histórica relación transatlántica entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Durante estos años no solamente hemos visto constantes críticas y ataques de Trump hacia, por ejemplo, la OTAN, pero también en términos bilaterales se ha deteriorado mucho la relación con aliados históricos como Francia, Alemania. Ese efecto, ¿es posible revertirlo? Por ejemplo, si ganara Joe Biden, o ese ya es un tema que está dañado y habría que entrar a refundarlo. No, yo creo que no. Yo creo que precisamente en la relación con Europa es posible restablecer un grado de cordialidad. Hay un cuadro de actitudes aquí. Las actitudes que ha tenido el presidente Trump, por ejemplo, hacia la señora Merkel, han sido francamente ofensivas. Alemania es un país que tiene una lealtad en su relación con Estados Unidos indudable. Herir y ofender a Alemania en este cuadro no tenía ningún sentido. Y sin embargo se hizo simplemente por razones de que no había ninguna simpatía personal entre los dos. Con Francia hubo una suerte de romance en un inicio con el presidente Macron, que luego también ha terminado en diferencias muy profundas, así como la antipatía con Canadá fue desde el inicio debido a la poca simpatía que tiene hacia el primer ministro canadiense. Entonces, hay un cuadro como digo yo, de voluntarismo, de arbitrariedad y de capricho en la manera como se han manejado estas relaciones, y yo creo que con otro gobierno es evidente que la relación con los aliados podría recuperarse. Sin embargo, y creo que está dentro de las cosas que habíamos conversado, Alberto, antes, el tema de Rusia se transforma en un tema central, porque al fin y al cabo la OTAN y todo lo que son los instrumentos de defensa europea fueron hechos pensando en las aspiraciones y en las expansiones de la Unión Soviética y posteriormente de Rusia. En un cuadro en que Rusia reconstituye su
no diré su imperio, pero sí aquellas influencias regionales que mantuvo y que sostuvo durante tanto tiempo. Lo que los europeos esperan de Estados Unidos es precisamente una actitud de resistencia o de distancia frente a lo que desea el gobierno del presidente Putin, y no al revés, una simpatía mayor con Putin que con ellos. Y eso es algo que yo creo que van a exigir los europeos como una condición para poder restablecer con Estados Unidos una relación de confianza como la que existió antes. Precisamente mi siguiente consulta tenía que ver con Rusia, porque efectivamente la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca también marcó un quiebre respecto a lo que había sido la gestión de Barack Obama con el gobierno ruso. O sea, hay que recordar, por ejemplo, el episodio de Rusia apropiándose de la península de Crimea, ¿no es cierto? Y un conjunto y la respuesta por parte de Estados Unidos, Naciones Unidas, la Unión Europea, en términos de sanciones por esta acción de fuerza. Y cuando llega Donald Trump, bueno, lo que vemos es una situación completamente distinta. Llega en el marco de este tema calificado como la trama rusa, el apoyo indirecto o no tan indirecto de Rusia a la candidatura de Trump, utilizando redes sociales, noticias falsas, etcétera, digamos, y que, como usted bien decía, han sido ratificados por los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos, el FBI, la CIA, la NSA. Sin embargo, Donald Trump ha desestimado esos informes, ha desestimado toda supuesta influencia del gobierno de Putin en el proceso electoral de 2016, y cada cierto tiempo hay una serie de declaraciones muy condescendientes con el gobierno de Vladimir Putin. ¿Por qué eso? ¿Por qué Trump ha tomado esa posición y ha llevado a Estados Unidos a un escenario tan ambiguo frente a un actor tan claro y categórico como es la Rusia de Vladimir Putin? Hay un problema con el micrófono. Ahí está. Sí. Yo creo que esa es una pregunta que ninguno de nosotros puede contestar con cierta certeza, porque la verdad es que es algo para quedar perplejo, vale decir, la relación de Trump con Rusia es una relación comercial y es una relación económica. Esa es la principal motivación inicial del presidente Trump. Antes de ser presidente, como todos sabemos, estuvo a cargo, por ejemplo, del concurso Miss Universo, y ahora mismo el New York Times, en los días últimos en que ha mostrado algunos elementos propios del pago de impuestos por parte del presidente Trump, ha mostrado que uno de los mayores ingresos que tuvo recientemente, en los años recientes, fue no solo por los concursos de Miss Universo, sino que por aquel concurso de Miss Universo en Moscú. Entonces, hay un cuadro comercial, hay una relación económica, pero eso no alcanza a explicar por qué razón él siente esta simpatía instintiva por el presidente Putin. Hay allí, yo creo, la atracción del autoritario por el autoritario. Vale decir, hay una atracción que produce la personalidad autoritaria de Putin y la manera como maneja su relación internacional y sus relaciones internas con la manera como Trump simpatiza con un tipo de mandato. Y eso yo creo que es algo extraordinariamente preocupante. La misma simpatía mostrada por Erdogan, no diré nada del presidente de Corea del Norte, y de alguna manera hay que decir que si bien John Bolton hizo lo posible por tratar de generar algún cuadro de invasión hacia Venezuela, digamos es la verdad porque lo dice él, también fue Trump el que dijo que estaba dispuesto a sentarse con Maduro a conversar. Por lo tanto, hay una cierta tendencia a apreciar al autoritario que obviamente lo hace despreciar, a su vez, a los líderes europeos, particularmente a los líderes parlamentarios europeos, y no tiene ninguna simpatía mayor por esos regímenes de orden liberal democrático. Yo tengo la sensación, lo vamos a ver en el foro hoy día en la noche con Biden, que lo más parecido que ha habido desde el punto de vista de gestualidad a Trump es Mussolini. O sea, Trump se mueve y actúa utilizando el cuerpo y utilizando gestos y utilizando actitudes que son propias de los gran hombre fuerte que establece su masculinidad en medio de un mundo hostil, que ve el mundo como un mundo jovesiano en el cual cada uno está dispuesto a exterminar al otro, que está enfrentando una situación en la cual
todo es negocio y todo es transaccional. Por lo tanto, no puede haber más que transacción. Yo tengo que decir que tengo años ya y una larga experiencia diplomática, y yo nunca en mi vida había escuchado las conversaciones que escuché entre el ministro de Comercio de los Estados Unidos y el ministro de Comercio de México. Y las amenazas físicas dichas delante de todos los embajadores de América Latina, en la cual se amenazaba a México con bloquear la frontera o con expulsar a millones de mexicanos de Estados Unidos, como si esto fuera una decisión que se podía tomar por sí y ante sí. Por lo tanto, Trump está rodeado de una especie de grupo que considera que gestos autoritarios y gestos de fuerza son parte de la vida normal en la política exterior y en la política interna de Estados Unidos. Y eso yo creo que condiciona mucho la manera como él ve a personajes como Putin y ve a personajes de ese tipo. Yo no quiero entrar más allá porque Estados Unidos hoy día es un mundo muy complejo. Yo tengo gran admiración por ese país, viví en ese país, estudié en ese país desde joven y tengo una enorme admiración por las instituciones norteamericanas y veo con gran preocupación lo que sucede, así que lo que voy a decir a continuación no constituye en ningún caso una crítica de mala fe. Pero es evidente que la presencia de las conspiraciones y la presencia de las teorías conspirativas en el entorno del presidente Trump es muy impresionante y es muy importante. Él ve el mundo de una manera conspirativa. Y desde ese punto de vista siente que tiene la posibilidad de interactuar mejor con alguien como Putin que con alguien que está en un cuadro en el cual tiene que someterse a las reglas normales de un proceso democrático que por definición es imprevisible y es cambiante. Ahí lo que usted plantea es el peso de la personalidad misma de Donald Trump y que en Así muchos es. aspectos tal vez sea tributaria al mundo del cual viene Donald Trump, que es el mundo de los negocios, el mundo del tema inmobiliario, y en donde muchas veces las negociaciones son agresivas y no están sujetas a los consensos. Y de algún modo da la sensación que está aplicando esa misma lógica en el ámbito de la política exterior. Yo creo que sí, yo creo que él aplica esa política, esa lógica a, a todo tipo de, también a la política interna. Pero nosotros tenemos que ver que Trump no es solo, digamos, yo creo que, yo no me atrevo a calificar que el comportamiento como propio de empresarios en un sentido general del término. Yo tengo la impresión que el fenómeno más importante de Trump es el manejo de las comunicaciones y en la forma como él se vio a sí mismo en distintos espacios de comunicación, particularmente en el programa The Apprentice y en lo que hizo en televisión durante años, porque no fue solamente un programa, este no es un programa de meses, este es un programa de 4 años en el cual él está permanentemente en televisión, haciendo gala de su personalidad, es decir, construyendo una personalidad en la cual lo que cabe es una personalidad autoritaria que expulsa gente de la sala, en la cual él tiene una capacidad de decir lo que quiera, no hay ningún rigor en lo que dice, en que la verdad es siempre aproximativa y por lo tanto la posibilidad de decir cosas que no son ciertas cabe porque estaba dentro de la diversión, y él toma la presidencia de la misma manera. Ahora, si me permite, quiero referirme a algo que leo aquí en el chat. No cabe la menor duda, y aquí es donde comienzan las dudas de los europeos para contestar directamente ese tema, que Trump es una persona que refleja de una manera muy precisa el estado de ánimo y la manera de ser de un conjunto de norteamericanos que ven con enorme temor el futuro y que ven que el país que ellos creían y el país que ellos tenían se ha desarmado. Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista cultural. Y esa expresión, que es curioso que la tome Trump, porque podría haberla tomado algunos de los líderes más conservadores de los Estados Unidos, que tenían tanto talento o más talento que Trump, estoy pensando en el senador Cruz, o algunos otros miembros del Congreso de los Estados Unidos, o estoy pensando en líderes anteriores que encabezaron también posturas muy críticas hacia todo lo que era la globalización y todo lo que era la internacionalización de los Estados Unidos como cultura. Bueno, la tomó Trump. Hay algunos que van a decir de que esa manera en que Trump está interpretando a esa gente es hipócrita. De hecho, lo dicen los diarios de Estados Unidos antes de ayer al descubrir que Trump no ha pagado un peso de impuesto durante los últimos 10 años. Pagó $750 de impuesto el año en que tomó el gobierno.
Por lo tanto, claro, como representante de los más pobres y de la gente que tiene que pagar impuestos sobre su trabajo en el campo, resulta poco creíble. Pero en los hechos, no cabe la menor duda que Trump no es solo él, sino que él representa un punto muy esencial de la situación anímica en la que muchos norteamericanos están hoy. Dicho eso, Trump, más que ser la causa entonces de este escenario político interno y externo que protagoniza Estados Unidos, sería más bien una expresión, un síntoma de una situación de una parte de la sociedad estadounidense que se manifestó tal vez con mayor fuerza a partir de la elección del 2016. Yo pienso que sí. Yo pienso que Trump es un fenómeno en sí mismo, sin duda, y podemos gastar mucho tiempo en hablar de su personalidad, de cuáles son los líderes con los cuales él se aproxima, de cuáles son los líderes que refleja en términos históricos, pero no cabe la menor duda de que él es una manifestación de una situación interna de Estados Unidos. Los politólogos han tratado de reflejarla o de concentrarla en un aspecto, que es un aspecto muy importante, no digo que sea el único, y que lo voy a mencionar muy brevemente porque es muy complejo. Es evidente que la inmigración en los Estados Unidos, los procesos de consolidación de minorías negras y de minorías latinas y de minorías asiáticas, están llevando a que los grupos conservadores blancos se están viendo cada día más como fenómeno minoritario en un proceso democrático en el cual, si de continuar así el crecimiento de las minorías negras, latinas y asiáticas, esa minoría blanca no va a gobernar nunca más Estados Unidos. Vale decir, la minoría blanca está quedando aislada ante el crecimiento demográfico que está expresando el mundo latino y el mundo negro, y eso está expresándose en un voto muy cargado al mundo demócrata. Vale decir, en la elección de Obama, cerca del 80% de la población negra votó por Obama. Y los latinos hoy día, si uno saca para afuera lo que significa Florida y la inmigración cubana que sigue a la revolución, si uno toma el resto y toma California, Texas y el resto de la población latina, se encuentra con que cerca del 70% manifiesta simpatía por los demócratas. Por lo tanto, hay un cuadro creciente de aislamiento de una minoría blanca que siente que la democracia que ellos construyeron para ellos ya no funciona. Y por lo tanto han intentado jugar a una serie de juegos para controlar la mayoría del voto negro y para buscar acomodar los distritos de tal manera de que se concentre el voto republicano y sean capaces de ganar las elecciones, que está llevando a un cuadro de descrédito de las instituciones, propiamente tales, democráticas. Hay un libro reciente del ex canciller de México, Jorge Castañeda, que se llama Estados Unidos visto por una mirada extranjera. Va a ser publicado está en castellano dentro de pocas semanas, y en él hace un análisis muy interesante. Es decir, quiero decir, yo no digo que sea el único, porque efectivamente lo que hace es tomar información de otros, pero está muy bien resumida la forma como la minoría blanca percibe la amenaza que proviene del mundo latino y del mundo negro en términos electorales, y por lo tanto cómo encuentran que la democracia les es cada día menos útil, y por lo tanto consideran que hay que cambiar las reglas. Y claro, Trump ha tratado de cambiar las reglas. De hecho, su discurso en contra del voto por correo es una manera de expresar su desconfianza de lo que va a significar si la democracia, si el proceso se desarrolla tal cual se está desarrollando hoy día. Perfecto. Don Juan Gabriel, lo llevo a Medio Oriente. Uno de los escenarios en donde hemos visto actuar a Trump es el tema de la relación con Irán, que históricamente, al menos desde 1979 en adelante, cuando triunfa la revolución chiita de los ayatolas, ha sido una muy mala relación entre Washington y Teherán. Y vimos que en 2018 se salió del tratado firmado por Barack Obama en 2015, que regulaba, controlaba el programa nuclear iraní, pero además de eso, a comienzos de este año, tuvimos el episodio del asesinato del general Qasem Soleimani, que fue un punto de inflexión digamos, en la relación diplomática entre ambos países. El desgaste, asumiendo que la relación entre Estados Unidos e Irán nunca ha sido buena, lo que Trump ha hecho puede agravar aún más esa situación.
Bueno, yo pienso que he estado en el cálculo de mucha de la gente que rodea a Trump el provocar un incidente con Irán mucho más decidido y más abierto, incluso que lo que fue el asesinato del general Soleimani. Eh, Hay una mistificación del poderío de Irán en toda esa zona del mundo que me parece a mí ha sido una de las grandes motivaciones en la relación que se ha establecido, y voy a tratar de ser preciso en el lenguaje, no entre Israel y Estados Unidos, sino que entre el gobierno del presidente Netanyahu y el gobierno del presidente Trump, que no es exactamente lo mismo. No, Y por lo tanto hay una relación directa entre los dos líderes que ha llevado a fijar el tema de Irán de una manera mucho mayor que lo que fue en el pasado. Eh, a mí me tocó conocer Irán por cuanto yo fui embajador. Mientras estaba en Naciones Unidas me hicieron hacer desde el gobierno de Chile una serie de misiones a Irán por razones de la industria del cobre iraní. Y estuve varias veces en Irán en ese periodo. Y puedo decir que pocas veces me he encontrado con un país más proamericano desde el punto de vista cultural en lo que son los sectores, particularmente los sectores empresariales, los sectores acomodados de la sociedad iraní, que siguen siendo tremendamente proamericanos, en el sentido de que tener simpatía y de querer una, un tipo de entendimiento. De hecho, cuando Obama lanzó su iniciativa y se logró el acuerdo, que lo logró John Kerry, la verdad es que las celebraciones en Irán fueron enormes porque el país se siente acogotado por Estados Unidos y siente que además solo un camino de esa naturaleza lo va a librar de la dictadura de los mulás. Entonces, yo he visto con mucha tristeza que este proceso, que en un momento dado a mí me convenció que iba a avanzar en el sentido no solo de controlar los intentos de construir bombas nucleares y armamento atómico por parte de Irán, sino que también iba a debilitar el espíritu agresivo que Irán tiene hacia Israel, e iba a debilitar esta tentación de fortalecerse cada vez más frente a Estados Unidos, porque Estados Unidos de alguna manera perdía la agresividad que había mostrado históricamente contra Irán. En ese cuadro, Trump elige hacer todo lo contrario, es decir, elige aumentar la tensión con Irán, y hay gente que no ha descartado un incidente en cualquier momento, vale decir, en cualquier momento podría uno pensar en que en el estrecho y en el Golfo Pérsico se produce un enfrentamiento entre barcos norteamericanos de guerra y barcos de lanchas de patrullaje iraní que pueden provocar un incidente con consecuencias impensables. Por lo tanto, creo que yo lamento que el proceso vaya de esa manera, y yo creo que, y esto es naturalmente abierto a discusión, pero no veo de que el espíritu belicoso que ha mostrado Trump hacia Irán haya ni debilitado el régimen iraní, ni conseguido que Irán termine con las bombas nucleares o con su desarrollo nuclear. Es decir, no ha conseguido nada. Lo único que ha conseguido es generar una mayor fuerza de los conservadores dentro de Irán, una posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares y una situación de conflicto todavía más grande en el Medio Oriente. Dicho eso, otro frente en donde hemos visto muy activo a Donald Trump durante estos años, y usted lo mencionaba, es el tema de Norcorea. Donald Trump se reunió, ha tenido dos cumbres con Kim Jong-un, primero en Singapur, después en Hanoi, incluso después se reunieron en la zona desmilitarizada que divide ambas Coreas. Todo esto con un gran despliegue mediático y siempre teniendo como centro el tema del programa nuclear norcoreano, que además está aprobado, a diferencia del programa iraní, porque Norcorea ha realizado 6 ensayos nucleares de distinta magnitud. Eh, Da la sensación de que esto no fue más que eso, en el fondo un intento por quedar inscrito en la historia como el primer mandatario estadounidense que se reunía con un gobernante norcoreano, el primer presidente estadounidense en pisar técnicamente suelo norcoreano en la zona desmilitarizada. Pero la verdad da la sensación de que el escenario nuclear en Norcorea sigue siendo exactamente el mismo. Sin duda, no hay ningún retroceso, más aún la información con la que cuentan las agencias de inteligencia norteamericana parece indicar de que Corea del Norte sigue desarrollando su programa nuclear sin mayores inconvenientes. Por lo tanto, lo único positivo que uno ha visto ahora último es, por una parte, la actitud de Corea del Sur de buscar un tipo de entendimiento con Corea del Norte, y por otro lado, el hecho de que hace algunos días atrás
Kim Jong-un pidió perdón por un brutal asesinato de un ciudadano de Corea del Sur que había cruzado la frontera aparentemente de manera inadvertida. Entonces, hay sin duda que se siente mucho más sólido el señor Kim Jong-un después de sus reuniones con Trump que antes de sus reuniones con Trump. Si la medida del asunto era debilitar a un régimen que amenazaba al mundo con actividades nucleares y con atacar a su vecino, al cual puede destruir en pocas horas, hoy día no hay ninguna señal de que Corea del Sur sea más fuerte o que el señor Kim Jong-un sea más débil. Es una demostración de fracaso, más bien. Al comienzo de este conversatorio, usted planteaba el rol, el peso que ha tenido Estados Unidos en el sistema político internacional desde fines de la Segunda Guerra Mundial en adelante y cómo el propio Estados Unidos ha sido un protagonista en la construcción de la arquitectura de este sistema político internacional que ha pasado por diferentes etapas, desde la Guerra Fría hasta la posguerra fría, los 10 años de la guerra contra el terrorismo después de los atentados del 11S. En fin, y en ese marco, la sensación que queda en algunos momentos es que Estados Unidos ha estado retrocediendo en lo que es su esfera de influencia a nivel global y que por el contrario le ha estado dejando un espacio disponible a países como China y Rusia y que Estados Unidos, sobre todo bajo la presidencia de Donald Trump, ha tendido a volcarse hacia adentro, a distanciarse de los grandes temas internacionales, a distanciarse del propio rol de liderazgo mundial que había tenido Estados Unidos hasta ahora. Sí, eso es muy cierto. Yo creo de que ahí hay una pregunta que tenemos distintas maneras de contestar y podemos entrar desde distintos lados. Lo dice alguien en el chat en este momento. Estados Unidos es un país que estaba gastando una cantidad y ha gastado una cantidad de dinero en guerras internacionales de una manera que alcanza a lo inverosímil, vale decir, gastó $1 trillón en la guerra contra Irak. La guerra contra Irak es de las guerras más inútiles que uno puede imaginar. Es decir, no ha cambiado nada en Irak. Y si Estados Unidos se va de Irak, la sensación de que ese país se puede desarmar en pedazos y puede tener distintos jefes, distintos grupos de poder es muy alta. En Afganistán, hace poco tiempo atrás, Estados Unidos estaba negociando con los talibanes, aparte del gobierno de Irán, de Afganistán. Es decir, dejando de lado al gobierno de Afganistán, Trump mandó una misión a negociar con los talibanes. Entonces estamos hablando de guerras que se iniciaron por razones que uno podía considerar justas, pero que fueron completamente irracionales en su planificación y en la manera como fueron vistas. Y desde ese punto de vista, el que Trump no haya iniciado ninguna guerra no es un hecho menor. Constituye un factor que hay que observar con interés. Trump dijo en un discurso muy importante que es de los discursos que me encantaría poder seguir su autoría por cuanto sospecho que John Bolton tuvo algo que ver en el discurso. Pero en todo caso, el hecho es que en un discurso que dijo en West Point a los cadetes hace un año atrás, señaló que Estados Unidos estaba gastando una cantidad de dinero absolutamente intolerable en guerras en países que la gente nunca había oído mencionar. Esa imagen de que Estados Unidos se lanzaba en guerras en países que nadie conocía y que nadie sabía por qué había que estar ahí, es una pregunta que se hacen muchos norteamericanos. Sobre todo cuando ven el estado penoso en el que está la infraestructura en Estados Unidos. Las carreteras, los puentes, los trenes. Hay una sensación que Estados Unidos está gastando el dinero donde no debe. Y eso, claro, lo ha usado mucho Trump. El presupuesto militar norteamericano es fenomenal, está fuera de cualquier imaginación, cuesta deletrearlo, entonces, o enumerarlo. Entonces, naturalmente que la idea de que tiene que haber una suerte de retiro de Estados Unidos de esta especie de responsabilidad de policía mundial está en mucha gente. Y creo que Trump de alguna manera intuye eso, pero no es lo que ha hecho, vale decir. No ha habido ninguna coherencia en su política que implique que aquel retiro de Estados Unidos está siendo hecho en beneficio de los propios Estados Unidos, sino que lo que ha hecho es, en vez de
retirarse con sus aliados cada vez más fuertes, de tal manera de proteger su retirada, ha destruido toda una política de alianza y ha destruido un sistema multilateral, retirándose, si es que retirándose, en un cuadro en el que la amenaza de lanzar una aventura está siempre presente. Por lo tanto, creo que hay mucha contradicción, pero no cabe duda de que allí hay un tema, y esto redunda en que los demócratas y quienes ganen la elección, si es que ganan los republicanos o los demócratas ahora, van a tener que reflexionar muy profundamente cómo sigue una política exterior de Estados Unidos en un escenario como en el que estamos viviendo hoy día, con China creciendo y con un cuadro en el que muchos desean restablecer una guerra fría que no tiene ninguna relación con la realidad. Yo no he usado nunca el concepto de guerra fría en la relación de China con Estados Unidos, me parece que es un mal concepto, no creo que refleje la realidad y creo que nos lleva a error. Por lo tanto, pero hay algunos que están tratando de hacerlo, y el propio presidente Trump en el discurso de Naciones Unidas menciona la palabra guerra fría cuando se refiere a China. Entonces, no es que Trump esté reconociendo este fenómeno de la necesidad de que Estados Unidos se mire a sí mismo y desarrolle de nuevo su enorme potencial tecnológico, industrial, agrícola y de potencia global, sino que está más bien desarmando el sistema exterior que había construido Estados Unidos sin transformar a Estados Unidos en un país más unido y con más capacidad de reacción frente al mundo internacional. Frente a eso, brevemente, esta noche tenemos el primero de los 3 debates presidenciales antes de la elección del 3 de noviembre. En el caso hipotético de que Joe Biden gane la elección, porque no podemos dar nada por seguro, ¿cuáles serían los principales desafíos de Biden a partir de asumir la presidencia de Estados Unidos en enero del próximo año? A ver, más que dar mi opinión, yo quisiera decir lo que he leído sobre el tema, y me tiene impresionado porque he leído a gente que tiene grandes expectativas de lo que va a hacer Biden en terreno internacional, casi excesivas me parece a mí, en términos de restaurar el liderato moral y político de los Estados Unidos a nivel global, y también algunos otros que al revés, dicen que lo que tiene que hacer es poco, porque en definitiva lo que tiene que volcarse es a buscar un país unido. No cabe la menor duda que la relación de la política interna y la política externa es vital, y que un país que está bien internamente y que tiene un grado de unidad y de solidez y de consolidación económica y de desarrollo, tiene sin duda una enorme capacidad de proyectarse internacionalmente y de tener más influencia y liderato. Un país que está en una crisis profunda en su interior difícilmente va a inspirar a sus vecinos o a otros a seguirlo. En este caso, Estados Unidos está en un cuadro de conflicto y de polarización interna que hace muy difícil que el resto de los amigos de Estados Unidos sigan ese camino. Por lo tanto, yo creo que al final lo que le va a pasar a Biden es que Biden va a tener que cauterizar la herida, va a tener que de alguna manera volver a reponer en Estados Unidos un sentido de confianza en sí mismo y en la unidad de los Estados Unidos en torno a ciertos principios y a ciertas formas de desarrollo básicas que permitan de nuevo hablar con el mundo exterior. Así que yo siento que los dos gobiernos de ganar se van a volcar hacia adentro. Esa es mi primera sensación. La segunda cosa que digo es que las expectativas muy grandes respecto de lo que se va a hacer, yo no creo que sean ciertas, no creo que sean posibles. No basta con decir Estados Unidos va a recuperar su liderazgo internacional. Hoy día hay un mundo que se acostumbró a un cuadro distinto, en que China tiene un rol muy fundamental, en que hay un estilo chino de proceder que Estados Unidos no sabe cómo enfrentar. Permítanme una pequeña anécdota provinciana, pero la verdad es que yo estoy impactado de saber la cantidad de acuerdos que se han suscrito por la ciudad de Valdivia con ciudades chinas. Yo no creo que exista, y esto estoy seguro que se da en todo el país, sé de una tesis de doctorado hecha en la Universidad de Concepción, en la cual se investigaron las relaciones que tenían los municipios con el mundo exterior, y resulta que los municipios con el mundo exterior, los municipios chilenos, tienen el doble de acuerdos con China que con Argentina. Entonces, naturalmente eso no significa, digamos, que haya una presencia china masiva más allá de la que sabemos, pero es evidente que muestra
que la actividad que está desarrollando China en el terreno internacional es difícil de enfrentar para un Estados Unidos que nunca se preocupó de los pequeños negocios ni de las pymes, sino que le preocupó siempre más bien el gran negocio en el cual se asociaban grandes capitales para producir grandes transformaciones. Hay una dificultad enorme, va a haber una enorme dificultad de Estados Unidos de competir con China en este terreno. Entonces, me suena que Biden va a seguir esta confrontación con China, pero sin el nivel de virulencia y el nivel de distancia que está tomando Trump. Yo creo que va a buscar al mismo tiempo negociar, establecer un modus vivendi, pero no cabe la menor duda que el tono en contra del Partido Comunista Chino y de las características autoritarias del régimen chino van a seguir existiendo de la misma manera como han existido ahora con Trump. Por último, creo que Biden va a buscar recomponer sus relaciones con sus aliados. Y aquí, entonces, me gustaría decir una frase sobre un tema. Es evidente que en lo que se llama lo interméstico, o sea, lo que es interno y externo al mismo tiempo, va a ser muy importante para Biden. Yo estuve muchas veces con él en las discusiones sobre cómo ayudar a los países centroamericanos. Estados Unidos tuvo un gran interés en que Chile exportara su experiencia con la Contraloría a los países de Centroamérica, porque todos tenían claro de que en Centroamérica ni se pagan impuestos y hay un mundo político que no tiene ningún control en materia de corrupción. Por lo tanto, la idea de que se establecieran controles y que Chile contribuyera en eso a la tarea de Estados Unidos era una idea que Biden tenía muy metida en la cabeza. Yo creo que va a volver a trabajar con Centroamérica muy fuertemente. Creo que va a buscar restablecer la política que siguió Obama con Cuba, en el sentido de buscar abrir con Cuba un cuadro de diálogo para seguir, como me dijo una vez a mí uno de los máximos dirigentes del Departamento de Estado, Tom Shannon, me usó el ejemplo de cuando ellos quisieron, me usó el ejemplo de Franco, en que dijo a Franco lo debilitó muchísimo más el acuerdo con Estados Unidos, las inversiones norteamericanas en España y las playas españolas llenas de turistas americanos, más que cualquier intento de Estados Unidos de obligarlo a establecer un proceso democrático. En Cuba, la única forma de que el gobierno de Cuba cambie es un cuadro de gran inversión americana, de gran presencia de Estados Unidos y de un cuadro en el cual las facilidades para viajar y para comunicarse con Miami se abren completamente. Eso creo que lo va a restablecer Biden, va a ser una política de esa naturaleza, y con Venezuela va a buscar conciliar con los restos de los países de América Latina, y en particular con países democráticos, una política que impida que se siga brutalizando al pueblo venezolano como se le ha brutalizado hasta ahora. Entonces siento que Biden va a tener una política mucho más tranquila y más convencional en comparación con Trump. Pero me es difícil predecir porque, como todos sabemos, siempre hay un elemento en política internacional que es perfectamente imprevisible y que puede cambiar toda la situación. Espero que no ocurra antes de la elección, sino que ocurra después de la elección, claro. Perfecto. Don Juan Gabriel, el chat está lleno de muchas preguntas, varias de ellas han sido respondidas ya por sus comentarios que tienen que ver con China, que tienen que ver con la política exterior que podría adoptar Joe Biden. En fin, de modo que quiero recoger un par de preguntas que no están necesariamente vinculadas con el tema de la política exterior, pero que son interesantes y han sido temas tocados en algún momento de este conversatorio. Me interesaría que usted tuviera la oportunidad de profundizar sobre el concepto de por qué Trump ha menoscabado o eventualmente puesto en riesgo la democracia en Estados Unidos. Yo tengo la impresión que efectivamente hay un cuadro de deterioro institucional en Estados Unidos que es enormemente preocupante. No es un cuadro que comience con Trump, en esto quiero ser bien preciso. El comportamiento del Congreso y la incapacidad de demócratas y republicanos de acordar fórmulas comunes para impulsar ciertos proyectos de ley. El Congreso está bloqueado desde la época de Obama. Y por lo tanto la creación de la tendencia en los presidentes de estar imponiendo sus criterios mediante decretos, gobernando por decretos con fuerza de ley, lo que permite básicamente que el presidente que sigue de ser de color contrario destruya muy rápidamente todas aquellas medidas. Todas las medidas medioambientales adoptadas por Obama fueron decretos con fuerza de ley, para llamarlo en términos chilenos.
y fueron desmontadas todas por el presidente Trump con mucha facilidad. No requería de mayoría en el Congreso para hacerlo. Esto muestra un Congreso que ha perdido la credibilidad y el prestigio que históricamente tuvo en Estados Unidos. Y por lo tanto es muy preocupante el deterioro del Congreso, así como me preocupa el deterioro del Congreso chileno. Lo mismo diría yo del Poder Judicial. El Poder Judicial se ha transformado en una discusión entre demócratas y republicanos sobre quién es capaz de conseguir los votos para nombrar jueces que alteren aquellas cuestiones que son esenciales para la vida de los americanos en los próximos 10 o 20 años. Y la discusión que está ocurriendo hoy día en la Corte Suprema hace que, de ganar Trump, cosa que va a pasar porque tiene la mayoría del Partido Republicano para nombrar a la nueva jueza, va a significar un cuadro en el cual la credibilidad de la Corte Suprema ante los norteamericanos, ante una parte de los norteamericanos por lo menos, resta, se pierde. Y eso es grave. Lo mismo está pasando con las instituciones de seguridad. Ya no es el FBI que veíamos por televisión con series en las cuales se aplaudía a la gente del FBI como los más grandes patriotas existentes en Estados Unidos, sino que más bien el presidente del FBI es tratado como imbécil por el presidente de Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos desconfía del que él nombró ahora, no solamente del otro, sino que del de ahora. Lo mismo pasa con la CIA, sus informes son despreciados. No, el presidente, este es el primer presidente en la historia de Estados Unidos que no tiene interés en leer los informes de inteligencia. Según he podido leer en el New York Times y en el Washington Post, él recibe solamente una vez a la semana, mira los informes. Una cosa que desde Nixon a esta parte, desde el momento en que los temas de seguridad se transformaron en los vitales para el presidente, eran motivo de lectura diaria, que eran las informaciones sobre lo que estaba sucediendo en el mundo. Hoy día es una práctica acabada. Por lo tanto, hay un cuadro de disminución y de deterioro de la institucionalidad que uno podría decir que amenaza la democracia. Pero la amenaza principal está en que el propio presidente de Estados Unidos genere desconfianza sobre el proceso electoral, mediante lo cual Estados Unidos ha logrado cambiar a sus presidentes cada 4 o cada 8 años desde hace 200 años. Que se diga que ese proceso es un fraude, que ese proceso es inconfiable, que el voto está ya corrupto y que hay instituciones como correos que van a robarse los votos, muestra de que hay un cuadro de deterioro de la credibilidad de la democracia que es muy preocupante, porque no tiene efectos solo para Estados Unidos, sino que tiene efectos para todas las democracias en el mundo. Para ir cerrando, solamente una pequeña solicitud en torno a si usted puede precisar la importancia del tema de la Corte Suprema en Estados Unidos y por qué es tan gravitante este nombramiento que ha hecho Donald Trump, que es una de las preguntas que han aparecido también en el chat. Son 9 jueces que tienen una permanencia en la Corte Suprema que es de por vida. La jueza que hoy día se ha nombrado tiene 45 años, por lo tanto estaría allí durante el resto de sus días, y determina, en definitiva, conflictos que se generan a nivel federal en torno a temas que son de mucha importancia y efectos sobre la vida de los norteamericanos, como por ejemplo el tema de la salud pública, el tema del seguro de salud pública. Ese es un tema que está en la Corte Suprema. El tema del aborto, que es un tema que preocupa mucho a mujeres en Estados Unidos. Uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, pero en los hechos la Corte Suprema es la que define ese tipo de situaciones. Lo mismo pasa con la educación pública y con la forma como se participa o cómo se incorpora a sectores de minoría en la educación. Lo mismo ocurre con los temas de la inmigración, donde en definitiva, que también es un tema que afecta a la vida de los norteamericanos. Por lo tanto, la discusión, que es una discusión, como ya dije, muy polarizada sobre esos temas, no es una discusión de detalles, son discusiones sobre cuestiones globales, digamos, sobre cuestiones grandes, que afectan al mundo republicano y demócrata, terminan enfrentándose en la Corte Suprema, y la forma como se constituyen las mayorías conservadoras o las mayorías liberales afecta entonces la manera como Estados Unidos se constituye como país. Y eso produce un grado de tensión cada vez mayor. La prueba ha sido lo que ha pasado con la muerte de la jueza Ginsburg y el tipo de
veneración que han establecido por ella la mayoría de las mujeres norteamericanas, y lo que ha significado en los últimos días el anuncio de que ella va a ser reemplazada por una persona de un signo ideológico diferente al que representó esa jueza. Perfecto. Don Juan Gabriel, por mi parte, solamente me queda agradecerle por su participación en este conversatorio. Sabemos que tiene otros compromisos. Esperamos contar con usted a futuro en otras actividades y le paso entonces la conducción a Lorena. Muchas gracias. Y también muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Don Juan Gabriel, un especial saludo de nuestro rector Cristian Nasser, quien hoy día no ha podido estar presente porque había una ceremonia virtual de entrega de títulos de grado, lo que le impidió estar acá, así es que se va a encontrar por ahí con una nota de agradecimiento de nuestro rector. Agradecer su gentileza y a todos los participantes también, los dejamos invitados a la cuarta y última sesión de este ciclo, en que Manfred Wilhelmi, también de Princeton, va a estar analizando la compleja relación entre Estados Unidos y China. Que estén muy bien, que tengan una buena semana y que disfruten estos primeros días ya de mayor desconfinamiento. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos los que estaban presentes. Muchos saludos. Muy gentil. Muchas gracias.